Hola, en este vídeo vamos a ver qué aspectos se han ido identificando a lo largo del tiempo para ayudar a decidir cuál es el mejor estilo de liderazgo en una situación concreta. En primer lugar, ya quizá lo habéis intuido, pero después de ver este modelo, donde en la parte de aquí tenemos cuál es el estilo de liderazgo que vamos a decidir, que es un conjunto de combinación de conductas que tienen que ver con alguna de estas tres categorías, que es en las que tradicionalmente se han agrupado las conductas que podía desarrollar el líder: estructuración, consideración hacia las personas o transformación de las personas. Si tenemos que elegir el estilo de liderazgo en función de las características de las personas o de las características de la situación, es que estamos abordando los modelos de liderazgo desde un punto de vista contingente. No creemos que haya un único estilo que sea el más adecuado en cualquier situación, porque en ese caso nos olvidaríamos de esta parte y simplemente tendríamos un modelo donde nos dijera: el líder que funciona siempre, sea cual sea las personas, sea cual sea la tarea o sea cual sea el contexto de la tarea, va a ser este, y tienes que mostrar estas conductas para tener éxito influyendo en los comportamientos de las demás personas. Eso sería el modelo único o universal. Sin embargo, si consideráis que dependiendo de quién sean las personas o la tarea o el contexto, hay que elegir un estilo u otro, entonces estamos en un modelo contingente, y entonces tiene sentido preguntarnos: ¿y qué cosas tenemos que saber para poder decidir cuál es el mejor estilo? Y es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Vamos a ir viendo con detalle cuál es la información que el líder debería conocer o buscar en el caso de que no la conozca, para poder tener identificada la situación y saber o poder intentar intuir cuál es el estilo de liderazgo que mejor se ajusta a esta situación. Recuerda, en todo lo que vas a ir viendo a continuación, que cuando aparezca o cuando comente o diga la palabra líder, el líder eres tú. Tú eres la persona que quiere influir en el comportamiento de otras personas. Por tanto, el líder, independientemente del puesto jerárquico que estés utilizando, eres tú. Tanto si eres jefe como si eres un participante en un grupo que está realizando una tarea. Y del mismo modo, cuando oigas la palabra colaboradores, nos estamos refiriendo al resto de personas implicadas en la tarea. Estas personas puede ser el resto del grupo, o el resto de personas puede ser la otra persona porque estáis trabajando algo simplemente en pareja. Son los compañeros, son los subordinados, son el jefe, son las otras personas que influyen o están afectadas por la tarea en la cual quieres ejercer el liderazgo. Vamos a ir viendo cuáles son las cosas que a lo largo del tiempo los diferentes modelos de liderazgo han estado incorporando al análisis de la situación y descripción de la situación. Vamos a ir viendo tres transparencias. En cada una de ellas veréis un conjunto de 5, 6, 7, 8 cosas que tenemos que ir analizando. La primera de las cosas que os planteo aquí es identificar si las personas que van a participar en la tarea tienen verdadero interés por la tarea, o si simplemente están haciendo las cosas porque hay que hacerlas, porque hay que sobrevivir, porque me obligan a hacerla, pero en el fondo a mí la tarea no me interesa, a mí la tarea no me gusta, la hago porque hay que hacerla y no me queda más remedio. Esto habría que saberlo, conocerlo o buscar la información para saberlo, porque esto va a modificar mucho la forma en que se comportan las personas. La siguiente de las cosas que os tengo aquí representadas es saber si las personas se sienten satisfechas o contentas con el resto de personas que forman el grupo o con la organización en la que están incluidas. También si estas personas, estos colaboradores, se sienten útiles y reconocidos por las tareas que están realizando. Consideran que esas tareas son útiles para el grupo, para la sociedad, para la empresa, para nuestros clientes, y además se sienten reconocidos porque cuando hacen las cosas bien la gente se lo dice o lo notan. Del mismo modo, también sería importante saber cuáles son los conocimientos y experiencias que disponen las personas para realizar las tareas que les estamos encargando. No la formación con la que han entrado en la empresa, si tienen un FP o un ciclo formativo de determinada característica, o si tienen un máster o si han sido formados. No nos interesa cuál ha sido su formación, sino sus conocimientos y capacitación para la tarea concreta que les estamos encargando, que a veces no tiene nada que ver con la capacitación con la que han venido. Puede haber estudiado administración de empresa y ser administrativo en un banco. Lo que nos interesa saber es cuáles son tus conocimientos para usar las aplicaciones informáticas que te están pidiendo que uses en el banco para hacer un ingreso, para hacer una transferencia o para hacer un cambio de divisas. Esos son los conocimientos y experiencia que nos interesan. Por otro lado, todas las cosas que nos interesaría saber es los años que llevan estas personas desempeñando unas tareas similares. No los años que llevan en la empresa, sino los años que están haciendo tareas como parecidas a aquellas que les estamos encargando.
porque el efecto de estar mucho tiempo desempeñando una tarea hace que las personas sientan que tienen ciertos derechos adquiridos o ciertos conocimientos o cierto poder especial. Y esto hay que conocerlo para poder ajustar cuál es nuestro estilo de liderazgo cuando nos comuniquemos con ellas. Por último, en esta transparencia, también deberíamos saber, o por lo menos tener una intuición más o menos fiable acerca de si las personas que forman el grupo son capaces de asumir sus responsabilidades dentro del grupo y, en el fondo, si están comprometidos con la empresa, la organización, el grupo y los objetivos que estamos intentando lograr en él. Otro bloque de cosas que tenemos que ir analizando es si existen criterios objetivos para la calidad de decisión, es decir, ¿hay algunos criterios racionales para saber cuándo una decisión o una alternativa es mejor que otra? El tema o actividad que estamos realizando o tarea que estamos realizando ¿incide directamente o influye de manera elevada en los resultados, en los indicadores de rendimiento prioritarios del grupo u organización en la que estamos? Este es un aspecto importante. Otro es, yo como líder tengo la información suficiente para tomar decisiones sin tener que preguntarle a nadie más del grupo. ¿Tengo información fiable y actualizada para tomar las decisiones por mí mismo? Y de manera análoga, mis colaboradores ¿tienen información fiable y actualizada para poder tomar decisiones e intervenir en los procesos de decisión que están relacionados con la tarea? Otro de los aspectos importantes es el grado de estructuración del problema. Es decir, ¿somos capaces de saber cuál es el estado actual de la situación, dónde queremos llegar y los pasos exactos que hay que hacer en cada momento para pasar de la situación actual a la futura? ¿Tenemos un protocolo donde nos dice qué hay que hacer en cada momento? Cuanto más de esto tengamos, más estructurado es el problema. Si alguna de estas tres cosas empiezan a estar difuminadas o no estar bien claras, nuestro problema empieza a convertirse en poco estructurado o totalmente desestructurado. Otros dos aspectos importantes que están relacionados, pero son dos matices diferentes de cosas distintas, es, por un lado, si es importante que los colaboradores acepten la decisión para que esta decisión se pueda implantar de manera efectiva. ¿Tienen que estar convencidos con la decisión que alguien, que no son ellos, que alguien ha tomado para que esto se ponga en marcha? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, ¿existe probabilidad de que las decisiones sean aceptadas si la gente no interviene? Son dos cosas distintas, ¿vale? Por un lado, es necesario que la gente acepte y esté comprometida con la decisión para que podamos tener una implantación exitosa, primer punto. Y segundo, si no deciden, ¿aceptarán la decisión? ¿O se pondrán en contra simplemente porque no han sido consultados o no han podido intervenir en el proceso? Ese es el aspecto último que teníamos en esta transparencia. Y el último bloque de cosas que deberíamos conocer o buscar información para conocer sería, por un lado, si existe congruencia de objetivos entre la empresa y los colaboradores. Es decir, ¿tenemos los mismos objetivos, las mismas agendas? ¿O nuestros colaboradores, en el fondo, cada uno de ellos está, o como colectivo, están buscando cosas distintas y a veces antagónicas a aquellas cosas que querríamos lograr como grupo? ¿Existe desacuerdo entre los subordinados? ¿Hay soluciones o alternativas u objetivos distintos entre ellos? En algunos casos irreconciliables o compatibles. ¿Cómo es esto? Luego, otro de los aspectos que tendríamos que analizar es si yo, ejerciendo mi rol de líder en el puesto jerárquico que esté, estoy interesado o predispuesto a conseguir que las personas que forman parte del grupo desarrollen sus capacidades de tomar decisiones o prepararlos para que sean capaces en el futuro de poder intervenir en decisiones más complejas o más complicadas. Otros de los aspectos que deberíamos tener en cuenta es si tenemos interés en decidir rápido, si el tiempo es un factor importante. Tenemos limitaciones de tiempo y hay que tomar decisiones en un plazo que además nos va a vencer rápidamente, o no. Tenemos prácticamente todo el tiempo del mundo para poder tomar estas decisiones o realizar las tareas. Y por último, si existe algún tipo de limitación debido a, por ejemplo, dispersión geográfica de los participantes que nos impide ponernos juntos para decidir o para comunicarnos. Es cierto que actualmente la tecnología ha ayudado mucho a reducir el impacto de este atributo, pero sigue existiendo esta limitación. O existen algunas limitaciones que debido a la urgencia impiden que tú como líder puedas interactuar o comunicarte con otras personas. El conjunto de todos estos atributos nos permitiría conocer qué aspectos hay que identificar
para ayudar a decidir cuál es el mejor estilo de liderazgo siempre y cuando os estéis planteando un modelo contingente.